Buenas tardes, queridas y queridos, yo soy Lorena Amqui, escritora. Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Espero que hayan disfrutado la meditación / relajación / visualización que les dejé la última semana. Yo disfruté mucho haciéndola y el otro día la estuve escuchando, aunque al principio era un poco raro escuchar mi propia voz diciéndome que me relajara. Me di cuenta que en el fondo eso es lo que hacemos todos cuando intentamos calmar nuestra mente, nos hablamos a nosotros mismos, aunque seguramente nuestra imaginación, nuestra voz suena un poco mejor que en la realidad. Creo que siempre es raro escuchar nuestra propia voz. Pero creo que no quedó tan mal después de haber escuchado miles de meditaciones para diferentes cosas que escucho antes de dormir. Ahí tenía algunas ideas y algunas cosas en las que me inspiré y me basé para hacer esa meditación. Espero que les haya ayudado. Recuerden que pueden volver a ella cada que se sientan llenos de esta energía negativa que nos bloquea, que nos dice que nuestras historias no sirven, que nosotros no servimos, que hay que dejar de escribir, que todo es una porquería, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente de eso voy a platicarles hoy, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno no está inspirado? ¿No? ¿En qué consiste el trabajo de escritor cuando no está inspirado? Yo he hablado antes de lo que creo que consiste, la inspiración. Hay autores que no creen en ella, que dicen que lo que hay es trabajo y trabajo y trabajo. Y aunque yo sí pienso que hay trabajo y trabajo y trabajo, también pienso que hay días en que las cosas fluyen de una manera mucho más fácil que otros días. Y yo he probado las dos maneras, ¿no? Ya sea seguir como necia escribiendo aunque las cosas no están fluyendo, o dejarlo por ese momento y después volver. En mi experiencia personal, cuando un párrafo no está fluyendo y uno está dale, lo más seguro es que no va a funcionar en ese momento, ¿no? Entonces yo suelo darme un par de horas y cuando ya empiezo a frustrarme y a ponerme de mal humor, decido que es momento de dejar ese párrafo. Y hay una serie de cosas que uno puede hacer cuando siente que tiene ganas de escribir, pero que no está inspirado o que está malgastando el tiempo que tiene asignado para sus labores literarias porque las cosas simplemente no fluyen. Entonces hay un número de cosas que uno puede hacer cuando la inspiración no está fluyendo, ¿no? ¿Qué es la inspiración? Para mí es simplemente los días en que las cosas fluyen, en que el lenguaje fluye más fácilmente, días en que las palabras correctas se me aparecen en la cabeza más fácilmente. No sé, por ejemplo, las mujeres, para mí los días de mi ciclo mensual son mucho más difíciles para escribir, ¿no? Porque por alguna razón mi cabeza está más distraída, supongo que tiene que ver con cuestiones hormonales y cambios físicos. Y entonces puede ser eso, puede ser algo que te está poniendo de mal humor externo, puede ser que están construyendo al lado de tu casa, puede ser millones de cosas, ¿no? Pero a veces no es un bloqueo literario, a veces no es que estemos bloqueados, sino que ese día no fluyen tanto las cosas, pero uno quiere hacer algo. Lenny tosiendo. Uno de todas maneras quiere hacer algo que responda al trabajo de nuestra literatura, ¿no? A lo que estamos haciendo en nuestra novela, en nuestro cuento, en lo que sea. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer cuando estamos sintiendo esta falta de inspiración. La primera, si estamos necios con seguir escribiendo ese párrafo, esa parte que no está fluyendo, es escuchar música que nos lleva al ánimo de lo que estamos escribiendo. Yo ya les he puesto este ejemplo con las Catrinas, incluso con el Club de los Perdedores, que tiene sus propias listas de Spotify. Había canciones que a mí nada más de escucharlas me ponían en el ánimo de la novela, y eso me servía muchísimo para volver a ella cuando me sentía que no estaba ubicada en el contexto de esa parte de la novela. Otra cosa que podemos hacer es dejar ese pedazo de lado y tratar de escribir un pedazo que sea posterior o anterior. Hay que quitarnos esta idea de que uno tiene que escribir perfectamente en orden. Hay párrafos que necesitan cierto ánimo y que cuando no estamos en ese ánimo o en ese momento del día o en ese momento del mes o en lo que sea, las cosas fluyen menos fácil. Entonces hay que saber distinguir cuándo la necedad nos va a traer la palabra correcta y cuándo la necedad simplemente nos va a acabar desesperando y frustrando terriblemente. Entonces podemos volver a otros párrafos, podemos volver a otras partes de la propia novela. Esa es una segunda opción. Una tercera opción es ponernos a corregir, releer, corregir la puntuación,
Recuerden que una de las mejores maneras de corregir una novela es leer en voz alta lo que hemos escrito, así nos damos cuenta de cuestiones de ritmo, de dónde faltan comas, puntos y coma, de dónde habría que cambiar de párrafo, de capítulo, donde hay cacofonías. Una cacofonía es cuando dos palabras que se parecen mucho o que son idénticas están muy juntas y entonces eso hace que haya una resonancia fea cuando se lee, aunque ustedes no lo crean. Cuando estamos leyendo, muchos de nosotros escuchamos las palabras verbalmente, en voz en nuestra cabeza. Entonces, si hay cacofonías, suenan mal aunque no las estemos leyendo en voz alta. Entonces, pueden hacer esto, leer pedazos de su novela en voz alta y corregir. Otra cosa que pueden hacer es ponerse a leer. Para algunos de nosotros es difícil leer cosas que se relacionan directamente a lo que estamos escribiendo mientras lo estamos escribiendo, ¿no? Si estás escribiendo una novela de amor y te pones a leer novelas de amor, puedes tener como este miedo o paranoia de que vas a acabar copiando cosas o de que vas a acabarte inspirando en lo que estás leyendo en ese momento. Entonces yo siempre recomiendo seguir leyendo, pero tal vez leer cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Casualmente luego uno acaba haciendo relaciones muy interesantes entre cosas que aparentemente no tenían nada que ver y acaba siendo muy útil. Pero leer cosas fuera de nuestra zona de confort, leer ensayos, leer poesía, leer cuentos, leer otro tipo de cosa diferente a la que estamos trabajando en ese momento para salirnos de ahí. Muchas veces cuando queremos escribir y no fluyen las cosas, es como tratar de arrancar un coche que no quiere y estamos... Entonces muchas veces es mejor dejarlo descansar y no estarle dale, porque esa frustración de cuando no surge la palabra correcta, a mí me da la sensación de como cuando uno se queda atorado en un suéter. No sé si les ha pasado. Es muy ridículo, pero a mí me ha pasado que me quedo atorado en un suéter y de repente me da una claustrofobia y una desesperación como si en verdad estuviera pasando algo terrible. Y solo es cosa de respirar y encontrar la salida del suéter. Es una estupidez, lo sé, pero a veces así se siente. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Si la novela fluía tan bien ayer y hoy no fluye, ¿qué está pasando? Hay días, hay que recordar que hay días, hay que darse chance y hay que dejar a las frases y a los capítulos respirar. Otra cosa que para mí es muy útil cuando quiero escribir pero la cosa no fluye es dar una caminata. Salir a caminar, que nos dé el aire fresco. Y de repente hay cosas que suceden al caminar. Si ustedes lo investigan en Google, van a averiguar que el caminar hace que muchas neuronas hagan distintas conexiones. Algunos nos pasa cuando nos estamos bañando, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo yoga o cuando estamos haciendo cualquier otra cosa que te llega una idea. Pero yo creo que seguir ahí dándole es lo peor. Entonces, salir a caminar es una muy buena opción. Tratar de fijarse en los alrededores, tratar de respirar aire fresco y muchas veces eso logra acomodar las cosas de otra manera, ¿no? Meditar es otra cosa que podrían probar a hacer. Y otra cosa que podrían probar a hacer es ver una película de cine bueno, porque el cine bueno también nos hace nuevas conexiones, también nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Otra opción es platicarle el nudo complicado a otra persona. Yo he encontrado que el escucharnos a nosotros hablar de nuestro problema literario muchas veces hace que acabemos solucionándolo durante nuestro propio discurso. Hay que pensar que estos bloqueos nos están diciendo algo, que esta falta de inspiración nos está diciendo algo. A veces simplemente es un mal día, pero otras veces nuestro bloqueo tiene un mensaje para nosotros y hay que poner atención. Muchas veces nos enredamos por una razón. Pueden ver mi otro video, el de 8 razones para un bloqueo literario, en donde hablo de por qué pasa esto, cuáles pueden ser las razones detrás del bloqueo literario. Y muchas veces tiene que ver con cuestiones emocionales nuestras. Cosas que si las vemos como un problema personal, muchas veces al hablarlo en una terapia, por ejemplo, o al contárselo a un amigo, acaban desenredándose las cosas, porque simplemente escucharnos, decirlas, hace que nuestra mente las ponga en un orden distinto. Entonces, a mí esto me ayuda muchísimo y la que se tiene que soplar todos mis monólogos es mi pobre madre, que la pobre ya nunca leí una novela en la que no sepa qué va a suceder, porque es mi confidente literaria, entonces le toca escuchar horas y horas y horas de monólogo pero es que no sé cómo voy a solucionar el y el y entonces no sé, si pongo este narrador y si pongo esta voz y en eso, al yo misma escucharme hablando y de repente la otra persona te hace preguntas pertinentes que te hacen ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? La idea aquí es desbloquear el coche que no quiere arrancar. Imagínense un coche que está metido en el lodo
y tú le das y le das y le das al acelerador y nada más hace la rueda y no sale de ahí. Entonces, todas estas maneras son maneras de desbloquear, de ponerle una rampita a esas llantas debajo para que salga del lodo. Entonces, la necedad no va a ayudarte. Entonces, salte de ahí, salte del espacio en el que estás, tómate un café, haz ejercicio, vete a dar una vuelta y yo recomiendo esto, conversar con alguna persona que sea de tu confianza, que te vaya a dejar monologar, porque muchas veces lo que necesitamos es solamente un espejo, no siempre necesitamos opiniones de qué hacer con nuestra historia, sino alguien que nos escuche. Esto lo recomiendo mucho. Si no tienes un confidente, una persona que te escuche, escribe todo esto. Ya sé que suena tonto y que muchos de nosotros ya no escribimos cosas a mano, pero ya les he hablado de las bondades de escribir a mano y muchas veces cuando yo estoy atorada hago mis notas a mano y ahí mismo escribo las preguntas que tengo con respecto a la novela. Y muchas veces ahí también acaban saliendo y solucionándose. No sé por qué, de nuevo, no sé si es por las conexiones neuronales que salen de escribir a mano o simplemente por cambiar de medio, por cambiar de escenario. Piensen en todas estas estrategias simplemente para salir de ese lodo en que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y que por más que aceleremos no vamos a poder salir de ahí. Ya cuando nada de esto funciona, no tenemos confidente, no tenemos libreta, ya estamos de un humor pésimo y ya nada va a fluir porque ya estamos pensando todos estos pensamientos negativos de nada va a servir para nada, todo es una porquería, soy un pésimo escritor, esto seguramente se lo copié a alguien sin darme cuenta, todo está lleno de clichés. Este mal viaje en el que entramos cuando nos bloqueamos, hay que tratar de salirnos de él lo antes posible porque puede ser muy, 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 muy dañino. Y ustedes que no guardan siempre versiones viejas de sus archivos o que queman sus originales o que le dan delete porque tuvieron un mal día, aléjense de la computadora. Cuando lleguen a este humor, aléjense, y lo sé, me ha pasado muy seguido, aléjense, los que son mayores de edad, tómense un trago, una copita de vino, algo rico de comer y determinen que ese día laboral ya terminó, que no hubo nada que hacer con eso, que mañana será un nuevo día. Y dejen de pensar en eso, por lo que más quieran, dejen de pelearse contra su novela. Su novela no está enojada con ustedes, aunque a veces así se sienta. Y si es que está enojada con ustedes porque están bloqueados por más de un día, bueno, pues vean mi otro video para razones de bloqueo literario. Pero cuando solamente es una falta de inspiración y nos toma por sorpresa porque ayer sí estaba funcionando, lo mejor es tomar distancia. Piensen ustedes que las historias necesitan aire. A mí a veces me sucede que justamente después de escribir algo que me fascina, al día siguiente las cosas no fluyen. Y esto nos confunde muchísimo porque todo iba perfecto. Es como tener una relación maravillosa con tu pareja y que todo vaya maravilloso y tener una cita perfecta y que al día siguiente por alguna razón las cosas no encajen, se caigan gordos por todo, se irriten mutuamente, el contacto sea incómodo, los besos salgan mal. Eso no quiere decir que toda la relación está mal, quiere decir que están teniendo un día off, un día extraño, un día rarito. A veces nos pasa eso cuando estamos escribiendo, que no cunda el pánico. Si todas estas estrategias no te funcionan, aléjate, ponte a leer otra cosa, ponte a escribir una cosa que no tenga absolutamente nada que ver, desahógate con una persona de tu confianza, desahógate en una libreta, si no, vete a hacer box, vete a correr, pégale a tu almohada, haz lo que quieras, pero deja la novela en paz por ese día. Y vete a dormir pensando en ella, tranquilamente, vete a dormir perdonándola, pensando que si escribiste algo muy chingón el día anterior, tal vez tu cerebro está desgastado, tal vez tu emocionalidad está cansada y necesitaba ese aire. Mi maestro se había burlado de mí en su momento cuando yo le dije que yo era escritora y que me dedicaba a eso de tiempo completo, ¿no? Y él me dijo, bueno, sí, yo también, pero de tiempo completo a veces son 2 horas al día, a veces son 8 y a veces es media. Y yo, que soy muy ñoña, había dicho, pues no, yo pienso que el trabajo de escritor sí que ocupa todo el día. Y lo discutimos, pero bueno, al final nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo canal, ¿no? Porque tal vez yo no estoy 8 horas escribiendo seguidas. Hay días que sí, pero hay días que no. Pero sin embargo, el trabajo de escritor, pero sin embargo, no obstante. Sin embargo, el trabajo de escritor no es solamente sentarse a escribir, también es saber sobrellevar estas frustraciones, saber cuándo dejar de darle a las ruedas en el lodo y tomar distancia, saber cuándo ponerse a leer, saber cuándo ponerse a escribir otra cosa, saber cuándo ver una película, saber cuándo hablar con un maestro o con alguien de nuestra confianza, saber cuándo ver un video de YouTube. Hay que también saber darle aire a nuestras letras para que respiren. Recuerden lo que dicen, que el silencio en la música es también un sonido.
¿no? No es nada más la ausencia de sonido, es también parte de la música. Entonces el aire es necesario. Y también es necesario entre novelas. Esto es muy importante. Si no, vean también el video que hice acerca de la segunda novela. Hay que darle aire, hay que darle espacio. Y cuando hemos escrito algo que nos desgasta mucho, hay que darle su espacio. Entonces, espero que este video les haya servido a los que están escribiendo y de pronto tienen un día malo. Nos vemos muy pronto. Déjenme aquí sus preguntas y temas. Y estamos en contacto. Chao.